Bien, amados hermanos, nos reunimos un día viernes más en torno a la palabra del Señor en este momento, los días viernes a las 19 horas que tenemos para poder meditar en ella. Y durante estas semanas lo hemos venido haciendo en torno al libro de Oseas, el cual hemos revisado sistemáticamente en esta serie de sermones que se ha titulado Traición y Gracia. A lo largo de esta serie hemos podido revisar cómo el amor de Dios se manifiesta para con su pueblo infiel. Hemos podido ver cómo un Israel desobediente, una tribu del norte desobediente, ¿cierto? De la ley de Dios, de las ordenanzas de Dios, es impactado de manera tremenda por la gracia de Dios. Si bien es cierto, el Señor corrige, el Señor castiga el pecado de su pueblo y le advierte, aún así, también Él manifiesta su gracia y su amor con palabras de consuelo. Y el día de hoy ya es el último sermón de esta serie y vamos a concentrarnos en el capítulo 14, en algunos versículos, en este sermón que se titula Cuando la gracia de Dios se manifiesta, y va a estar en el capítulo 14 de Oseas, de los versículos 6 al 7, de los versículos 4 al 7. Y la palabra del Señor el día de hoy nos lleva a pensar en lo siguiente: ¿cómo es que se manifiesta su gracia en nuestras vidas? Yo sé que la palabra gracia nos parece muy común a nosotros porque la mencionamos mucho. Dentro del pueblo cristiano, la palabra gracia es una de las primeras palabras que se conoce, ¿cierto? Cuando un creyente va o llega a la fe. ¿Por qué? Porque decimos, por gracia soy salvo. Pero yo no sé si usted se ha detenido a pensar cuáles son las implicancias de esta palabra o qué significa gracia. Bueno, gracia es simplemente, o algunos lo definen simplemente como un don no merecido. Creo que este concepto o esta definición nos servirá bastante para lo que vamos a analizar a la luz del texto que vamos a leer el día de hoy, porque nos presenta la palabra del Señor el día de hoy, este concepto de gracia que es revelada para con su pueblo, para el pueblo de Dios que ha sido infiel. Entonces vamos a ver en primer lugar que cuando la gracia de Dios se manifiesta, nuestra vida es transformada. Cuando la gracia de Dios se manifiesta, nuestra vida es transformada. Fíjense lo que dice el capítulo 14 de Oseas, versículo 4. Yo los sanaré de su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Versículo 5. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y hundirá sus raíces como el Líbano. Fíjense, hermanos, que una de las primeras cosas que nos propone el texto en esta tarde es que cuando la gracia de Dios se manifiesta en nuestras vidas, no nos deja tal cual nosotros somos. Alguien puede pensar que en este concepto de la gracia como un regalo no merecido, como un don no merecido, que se trata precisamente de eso solamente, ¿cierto? De regalos. Y nosotros siempre asociamos los regalos a cosas que son o que causan en nosotros un efecto de felicidad. Y este efecto de felicidad o este concepto que nosotros manejamos de gracia, ¿cierto? Como un regalo, a veces nos hace perder del verdadero valor y sentido de él. Porque acá lo que la palabra del Señor nos está diciendo a través de fe es que este don merecido consiste en que nuestras vidas son transformadas. Fíjense, yo los amaré de su rebelión, los amaré de pura gracia. Que es lo primero que nos propone el texto. Yo los sanaré de su rebelión. Y esa es la parte interesante de la gracia, que es un don no merecido, un regalo no merecido. Pero ¿qué es ese regalo? Que nuestras vidas son cambiadas, nuestras vidas son transformadas. Entonces esto nosotros lo podemos ver
Cuando la palabra nos dice, por gracia sois salvos, ahí en Efesios, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La palabra del Señor ahí en el texto de Efesios nos presenta que somos salvos solamente por gracia. ¿Y por qué somos salvos, cierto? Viene allí la pregunta. Bueno, eso nosotros ya lo sabemos. Y Pablo lo dice a los romanos. Somos salvos ¿por qué? Porque por cuanto todos pecaron, y han sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces, hay algo que marca a toda la humanidad, y esto ha sido que se ha rebelado contra Dios. Y es precisamente por eso que entonces nosotros necesitamos, ¿cierto?, de la gracia de Dios, de una gracia que Dios derrama sobre nosotros para transformar nuestras vidas por medio de Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo. Y de esta forma nosotros poder reconciliarnos con Dios. Y esto lo podemos entender de la siguiente manera. Precisamente, hermanos, cuando nosotros podemos observar en nuestras vidas, cuando a veces nosotros recibimos cosas que esencialmente nosotros no merecemos. Fíjense, a veces nosotros en nuestro diario vivir nos encontramos viviendo, ¿cierto?, experiencias que nos hacen pensar y nos hacen meditar en que hay muchas cosas que nosotros no merecemos. Piensen ustedes, hermanos, cuando recibimos un regalo. Ya hemos venido hablando de eso. Cuando nosotros recibimos un regalo, nos encontramos, ¿cierto?, en un cumpleaños, nos encontramos con la sorpresa de algo que realmente nos produce un bien, una satisfacción. De hecho, cuando estamos en medio del contexto de un cumpleaños, nosotros, o el cumpleañero, ¿cierto?, espera precisamente recibir un obsequio y sorprenderse, ¿cierto?, con lo que recibe. Ahora, si nosotros analizamos un poquitito más, precisamente en los pequeños, ¿cierto?, los niños, siempre tienen algo en mente. Siempre tienen algo en mente cuando están de cumpleaños, ¿cierto?, y necesitan o quieren recibir un regalo, ¿cierto? Y se decepcionan cuando no reciben lo que ellos quieren. Pero ¿por qué traemos este ejemplo a colación? Porque a veces nosotros nos comportamos como niños frente a Dios. ¿Por qué? Porque a veces nosotros pensamos que su gracia es simplemente que Dios entregue a nosotros lo que nosotros queremos. A veces nosotros creemos que su gracia es que Dios entregue y coloque en nuestras manos precisamente lo que nuestros impulsos, lo que nuestros anhelos, lo que nuestro corazón anhela y desea. Esto no es así, porque la palabra del Señor lo dice: engañoso es el corazón. Y hay veces que nuestro corazón salta, ¿cierto?, por querer recibir una bendición de Dios, algo que nosotros pensamos que es correcto, no entregándonos a la voluntad divina de Dios, que es la mejor. Entonces, fíjense, para alguien la gracia de Dios puede simplemente ser una excusa para poder cumplir sus anhelos y sus metas. Pero lo que la gracia de Dios hace en nuestras vidas es que transforma nuestras vidas. Yo los sanaré de su rebelión, los amaré de pura gracia. Es eso lo que hace el Señor. Nosotros no merecíamos ser amados por Él. Nosotros merecíamos ser condenados, nosotros merecíamos ser expulsados de su lado para nunca más volver, porque nuestra desobediencia fue a tal nivel, hermanos, que no merecíamos nada de eso. Como dice Pablo, ¿cierto?, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si ustedes lo piensan, la gracia de Dios no hace lo que nosotros queremos, sino que la gracia de Dios hace lo que nosotros necesitamos, de hecho. Y a veces lo que nosotros necesitamos no es precisamente lo que nosotros pedimos, porque somos necios, porque nuestro corazón está lejos a veces de la voluntad de Dios. Hermanos,
la palabra del Señor propone es que Él nos ama de pura gracia. Y este amor manifestado es que Él transforma nuestras vidas por gracia. Nosotros no merecíamos ser amados. Nosotros no merecíamos el amor de Dios. Aún así, Dios nos amó por medio de su Hijo Jesucristo. Y ahora tenemos entrada a Él por medio de Jesús. Pero no lo merecíamos. Entonces, ¿por qué somos amados? Es como lo dice Oseas. Los amaré de pura gracia, de pura gracia. Hermanos, esta es la palabra que a nosotros nos hace bien. La gracia de Dios. Yo seré Israel como rocío, dice el versículo 5. Él florecerá como lirio y hundirá sus raíces como el Líbano. Fíjense lo que produce esta expresión. Entonces, la gracia de Dios lo primero que hace es tomarnos a nosotros pecadores y darnos lo que no merecemos. ¿Qué es lo que no merecemos? Salvación. ¿Y cómo obra esa salvación? ¿Cómo opera esa salvación? Transformando nuestras vidas, transformando nuestros afectos, transformando todo nuestro mundo. Nuestra cosmovisión es cambiada. Entonces, fíjese, aún así la gracia del Señor va más allá. Amor derramado, nos dice acá, como lo ejemplifica con Israel, será Israel como rocío, él florecerá como lirio y hundirá sus raíces como el Líbano. Es decir, la gracia de Dios te salva, transforma tu vida, te conecta nuevamente con Dios. ¿Para qué? No para dejarte allí, sino también para bendecir tu vida. Para que tú seas, ¿cierto?, como rocío, para que florezcas, para que seas prosperado también, para que agradezcas al Señor por el día que estás recibiendo, para que ahora tus días no sean simplemente vivirlo, ¿cierto?, para poder respirar y cumplir tu rutina, sino que ahora tú puedas vivir para la gloria de Dios, para que tu trabajo no sea simplemente cumplir un trabajo y ser exitoso como el mundo lo hace, ¿cierto?, de manera equivocada, sino que ahora que por gracia has sido salvo, que has sido amado por gracia, que en tu trabajo tú puedas glorificar al Señor. No es para que tú utilices a tu familia, ¿cierto?, como un motivo, ¿cierto?, para poder vivir, sino que agradezcas a Dios porque tienes a tu familia. Entonces te das cuenta, la gracia de Dios transforma nuestras vidas, transforma nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. La gracia de Dios inmerecida transforma nuestras vidas. En segundo lugar, hermanos, vamos a ver que cuando la gracia de Dios se manifiesta, nuestra vida es un testimonio de su amor. Cuando la gracia de Dios se manifiesta, nuestra vida se convierte en un testimonio de su amor. Fíjense lo que dice los versículos 6 y 7 del capítulo 14. Se extenderán sus ramas, su gloria será como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverá a sentarse a su sombra. Serán vivificados como el trigo y florecerán como la vid. Su olor será como el vino del Líbano. Ahora que la gracia de Dios, ¿cierto?, ha alcanzado nuestras vidas por su puro amor, y su amor ha sido derramado, nuestra visión ha sido cambiada, nuestra vida ha sido transformada. Bueno, ahora nos queda poder vivir conforme a esa transformación. Y es por eso que la palabra del Señor acá nos dice: extenderán sus ramas, su gloria será como la del olíbano y perfumará como el Líbano. Fíjense, el olor, ¿cierto?, o lo que nosotros, ¿cierto?, vamos a representar frente al mundo, va a ser una manifestación de la gracia de Dios. Volverán a sentarse sus sombras, serán vivificados como el trigo y florecerán como la vid. Su olor será como la del vino del Líbano. Seremos luz.
hay acá algún perezoso que puede decir, ok, ya fui transformado, ya pienso distinto, pero no basta con eso. Porque la gracia de Dios nos va a envolver de tal forma que nosotros incluso ahora vamos a caminar, verdaderamente caminar en dirección contraria a lo que lo hacíamos antes. Y esto lo van a ver todos. Ahora, nuestra esencia, nuestro olor no va a ser el mismo. No va a ser el mismo. Ahora, nosotros no vamos a caminar de la misma forma que antes caminábamos. Ahora nosotros vamos a conducirnos en dirección hacia Dios. Todos verán, vivo yo. No, Cristo vive en mí. ¿Se han visto ustedes impactados, cierto, por alguna amistad, por algún consejo que le han dado? Muchas veces que en nuestra vida nosotros, ¿cierto? Hay un dicho que dice, mira con quién andas y te diré quién eres. Muchas veces no han dicho eso. Y a veces, claro, hay mucha razón, ¿cierto? Hay juntas que muchas veces son muy malas, ¿cierto? Personas que nos dan malos consejos y por lo tanto nosotros observamos esos consejos y tomamos malas decisiones y los demás pueden ver eso. Y en ese sentido puede tener algún cierto de valor ese dicho. Pero, hermanos, Pablo decía, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y eso se ve. La transformación en la vida de un cristiano se ve. Cómo se conduce una persona en el mundo también se ve. Esto es muy básico, ¿cierto? Nosotros vemos que personas que se nota la diferencia entre personas que tienen no sé, un acento norteamericano, se nota la diferencia entre personas que tienen un acento latino como el de nosotros, se nota, ¿cierto?, de las personas que han recorrido todo el mundo y han visto muchas culturas, en fin, se nota la diferencia entre personas dependiendo de la influencia que han tenido en su vida, dependiendo del nivel de educación, dependiendo de las culturas en las cuales viven, etc. Esas cosas se notan, esas cosas influyen. Entonces, la pregunta es la siguiente. Si dijeran, si te analizaran a ti en este momento y quisieran ver qué es lo que más ha influido en tu vida, que te define a ti como hombre, como mujer, las personas podrían decir que ya no eres tú, sino que es Cristo en ti. Entonces Santiago habla de manera práctica a la iglesia y les dice de manera muy clara, si ustedes, el gran mensaje de Santiago les dice, si ustedes se dicen ser cristianos, entonces actúen como tal. Si ustedes dicen ser cristianos, entonces compórtense como verdaderos cristianos. Ese es el gran mensaje de Santiago. Entonces el día de hoy la pregunta para nosotros es la siguiente. Nosotros no decimos ser cristianos. Bueno, entonces, ¿nos comportamos como tales? Hermanos, si hay una transformación genuina, si la gracia de Dios ha impactado nuestra vida de manera genuina, entonces nuestra vida va a ser transformada y por lo tanto nuestra vida va a dar testimonio de esa transformación, va a dar testimonio de su amor. Queridos hermanos, el versículo 6 ya lo hemos leído, pero veámoslo una vez más. Se extenderán sus ramas, su gloria será como la del olivo y perfumará como el Líbano. Hermanos, la gracia de Dios manifestada en nuestra vida es un testimonio de su amor inexorable, de su amor sublime y bendito. Hermanos, para pensar y practicar, en primer lugar, hazte esta pregunta y responde en tu corazón, como ya lo hemos dicho anteriormente. Si analizaran tu vida, si revisaran tus obras, tus acciones, podrían decir, este hombre es un hijo de Dios, vive conforme a la palabra que dice creer.
Responde esto en tu vida. En segundo lugar, ¿ya has visto una transformación en tu vida? Tu vida ha sido transformada por Dios, entonces tú podrás ver cómo esa obra de Dios en tu vida va creciendo día tras día, de aumento en aumento, ¿cierto? Hasta que el día sea perfecto. Tú podrás ver cómo de a poco tu vida ya es distinta, tus acciones ya son distintas. Entonces, piensa en esto. Cuando la gracia de Dios se derrama en tu vida es transformada. Entonces, si tú puedes verificar transformación en tu vida por medio de Cristo, entonces tú podrás ver la gracia de Dios operando en tu vida. Esta palabra, gracia, ¿cierto? Que muchas veces nosotros lo ocupamos frecuentemente y siempre la vemos como lejana por venir de los cielos, por venir de Dios. Entonces tú la puedes verificar materializada en tu vida cuando ves que es transformada por Dios. Y en tercer lugar, tu vida es testimonio de su amor. Tu vida es testimonio de la gracia de Dios derramada. Pregúntate esto también. Pregúntate esto también. Que querramos nosotros ser testigos fieles de la gracia de Dios en este mundo, para que este mundo pueda ver que el poder de Dios sigue salvando, el poder de Dios sigue transformando la vida de las personas. Hermanos, los invito a que oremos al Señor. Gracias, Padre, te doy en esta hora porque a pesar de nuestra infidelidad, tú muestras tu gracia y tu amor. Te doy gracias, Padre, porque tu amor inexorable, Señor bendito, es el que ha sido derramado por gracia solamente. Nosotros no merecíamos ser amados, pero aún así, Señor, tú nos amaste, tu gracia nos alcanzó. Gracias, Señor. El ejemplo, Señor bendito, que nos das a través del libro de Oseas nos sirva a nosotros, Señor. Golpea nuestras vidas, impacta nuestras vidas el día de hoy para poder ver que tu gracia transforma nuestras vidas, para poder desear que tu gracia siga transformando nuestras vidas. Porque cuando tu gracia nos impacta, cuando tu gracia es derramada, entonces nosotros podemos ver cambios materializados allí en nuestra vida. Padre Celestial, te damos muchas gracias. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les invitamos a que sigan sintonizando, ¿cierto? Sigan teniendo este espacio los días viernes a las 19 horas. La próxima semana ya iniciaremos una nueva serie de sermones, la cual iremos comunicando en los avisos de la semana de la iglesia. Que el Señor les bendiga.